Muchísima gente pregunta cuáles son las verdaderas diferencias que hay entre los estratos de los 60s y las de los 70s. Y te tengo que decir que son casi dos guitarras distintas, son instrumentos diferentes en muchísimos aspectos. Pero antes de entrar en detalle te voy a contar un poquito de la historia de por qué pasa esto. Vos pensá esto, en la década del 50 Fender era una empresa chiquitita, era una pequeña pyme con algunas decenas de empleados, no muchos, se hacía casi todo trabajo manual y fabricaban alrededor de 2000 guitarras por año, calculá en los 50. No hay un número correcto y cierto porque nunca publicaron la cantidad, pero basado en los números de serie y un montón de cuestiones, se comenta que habría más o menos, fabricarían unas 2000 por año. En los 60 se aumenta la producción entre 3000 y 4000 guitarras por año. Cuando la guitarra se pone de moda, pensás que en esa época la guitarra no era tan popular, ¿viste? No todo el mundo tocaba la guitarra eléctrica, no era como ahora que hay guitarras, vas a una tienda y hay millones de guitarras colgadas. En esa época no. Y aparte las guitarras eran caras. No había guitarras más baratas. No había guitarras chinas, no existía. Entonces vos tenías que comprar la Fender Stratocaster o por ahí la versión más económica que sacaba Fender, que era la Music Master o la Bronco que vino en los 70s o la Duosonic y todas esas cuestiones, ¿no? Que eran más baratas. Pero no era mucho más barata. La guitarra eléctrica era un instrumento caro. Se pone de moda el rock y el pop en los 60s, aumenta la producción y ¿qué pasa? Las empresas grandes empiezan a ver el negocio y ¿qué pasa? La CBS Columbia, una empresa de multimedios con canales de televisión, películas, sellos discográficos, toda la cuestión, decide comprar Fender. Esta compra se efectiviza en enero del 65. ¿Ok? A partir de ese momento, CBS hace dos cosas. Lo primero es aumentar la producción de guitarras. Y lo segundo es empezar a tratar de bajar los costos para que fabricar una guitarra cueste menos dinero. Eso no es instantáneo. No es que el 1 de enero del 65 las guitarras pasaron a tener otra calidad. No. Eso fue a lo largo de los años, fue cambiando. Por ejemplo, recién en el 66 aparece la pala grande, ¿no? En el 69 empieza a aparecer la pintura poliéster. En el 72 aparece los 3 tornillos y la balita. Bueno, un montón de cosas que van cambiando. Pero bueno, a lo que voy. En los 60s la guitarra se tomaba más tiempo para hacer. ¿Por qué? Los empleados de Fender hoy en día son empleados como pueden ser empleados de una fábrica de sillas. O sea, no son luthiers. Los luthiers son los que están en el custom shop o el que diseña, pero el tipo que trabaja en la fábrica de Fender es un tipo que su trabajo es cortar el cuerpo. Hay otro que su trabajo es pasar la pulidora por el costado. Otro tipo se encarga de tal cosa. Son trabajos que hace gente que no es luthier, gente que está especializada en una tarea. ¿Y qué pasa? En los 70s a esta gente se le pagaba por cantidad de producto. Yo te decía que en los 50s y 60s Fender llegó a fabricar entre 3000 y 4000 guitarras por año. En los 70s, en el boom de la guitarra eléctrica absoluto, Fender, que era, digamos, una subsidiaria de la CBS, como te conté, fabricaba 400 guitarras por día. ¿Entendés el número? 400 guitarras por día fabricaba Fender. Eso hacía que los empleados que trabajaban no tenían mucho tiempo de dedicarle a los rebajes, de dedicarle a las cosas finas. Entonces vos vas a ver que a lo largo que van pasando los años 70, las Fender se empiezan a poner cada vez más cuadradotas, los rebajes son menos notorios. Si yo te muestro, por ejemplo, una de los 60, por ejemplo, vos vas a ver, por ejemplo, la mirás desde acá y ves. Esto es todo como una cosa que fluye. Fíjate cómo está todo hecho, los rebajes, las redondeces, ¿no? Fíjate acá cómo es. Y vos agarrás una de los 70, si ven, esta no es de las peores que he visto. O sea, esta es 75 el cuerpo. Fíjate vos que es muchísimo más cuadrado. Mirá, ¿ves? Fíjate esto acá. Tiene mucho menos rebaje. Y no, si te agarro una 79 no te puedo explicar, es una cosa cuadrada total. Bueno, eso fue pasando a medida que aumentaba la producción. Y eso no solamente pasó con el tema de los rebajes y las cuestiones, sino que también pasa con la selección de los materiales. Pasaron dos cosas en los 70. Primero,
que se pone de moda que la guitarra tenía que ser pesada. Si la guitarra era pesada, significaba que tenía más sustain y que sonaba mejor. Entonces todo el mundo quería guitarras pesadas. Gibson empieza a fabricar Les Pauls que son más pesadas que un ancla de barco. Y Fender hace lo mismo. Hace dos cosas Fender. Por un lado empieza a fabricar guitarras pesadas y por otro lado compra Ash normal, no Swamp Ash o Ash del pantano. Yo conté la historia. La empresa Spalding, que es una empresa que fabrica implementos deportivos en Estados Unidos, en esa época usaba el ash para hacer los bates de béisbol y usaba un ash durísimo, obviamente para bates de béisbol. ¿Qué pasa? De repente se empieza a poner de moda que los bates de béisbol tenían que ser de otro material. Entonces le ofrece Spalding, en el 76, le ofrece a Fender una cantidad infernal de ash a 2 pesos. Y Fender se lo compra. El tema está que no era Swamp, era el ash duro que se usaba para los bates de béisbol. Ergo, a partir del 76-77 empiezan a aparecer las Fender que pesan 1,5 toneladas. Que Fender lo hace, ¿por qué? Porque la gente también quería esas guitarras pesadas. Ok, hoy en día ya sabemos que una guitarra muy pesada en realidad tiene sustain, pero no tiene, suena latosa, no tiene graves. Pero eso lo aprendimos con el tiempo, en esa época no se sabía. Entonces, una Fender de los 60 con una Fender de los 70 tienen diferencias en el cuerpo, en los rebajes, en el material. Las de los 60 son livianas, generalmente son de alder, son resonantes, son guitarras que vibran cuando las tocas. Y la mayoría de los 70 son pesadas, son de ash, son mucho más rígidas. Y entonces el audio cambia radicalmente. Estas tienen mucho cuerpo, suenan gorditas, redonditas, y estas suenan brillantes, con mucho ataque. Estoy hablando en general de los 70s, ¿ok? El tema está que en los 70s, debido a la inconsistencia y al hecho de que había tanta producción y que tenían que fabricar tantas guitarras por día, salían guitarras con otras maderas. Podían salir guitarras con alder, porque se les terminaba el ash, o había mucha variación en el peso del ash. Esta guitarra que tengo acá, yo tuve guitarras de los 70, debo tener, no sé, 15. Y hasta que encontré esta. Esta, por ejemplo, pesa 3,7 kg. Pesa un cachito más que esta. Es súper liviana para ser una de los 70. ¿Por qué? Porque el pedazo de madera que usaron para esta guitarra era un pedazo liviano. Está buenísimo. Y suena espectacular. Y yo la amo esta guitarra. Pero he tenido guitarras de los 70 que eran, honestamente, eran modelo Elliot Ness. O sea, eran intocables. Ok. Vamos a los pickups. Otra de las cosas que pasa en los 70 es que Fender cambia la especificación de los pickups, que esto empieza a partir del 67, empieza a bobinarlos con menos vueltas. Entonces, un pickup de mediados de los 60 tiene más o menos, qué sé yo, 6K, ponele, más o menos. Y un pickup de los 70 tiene 5,5K, suena mucho más brillante el pickup, tiene menos volumen. Y al mismo tiempo, lo que hace Fender es que hace que los magnetos, a partir del 74, los magnetos son todos planos, no tienen más stagger, o sea, escalonados. Eso cambia el audio. Entonces, pickups con baja ganancia y brillantes, comparados y juntos a un cuerpo de ash pesado, hace que las guitarras de los 70 serán tremendamente brillantes. Y eso es lo que destapa lo que te voy a decir ahora. Otro cambio, que en realidad no fue de CBS, sino lo hizo Leo Fender. Leo Fender, cuando vende la fábrica en el 65, firma un contrato de que él tenía que seguir siendo asesor por 10 años, hasta el 75. Entonces el tipo diseña un sistema para poder regular el ángulo del mango sin tener que sacar o ponerle acá un pequeño shim, como se le dice, o cuña para regular el ángulo del mango, ¿no? Entonces el tipo, ¿qué hace? Inventa un sistema. Primero, ¿qué hace? Manda el ajuste del alma, que está acá en las Fender viejas. El ajuste del alma lo manda acá adelante. Se ajusta en esa balita. Y otra cosa que hace, entonces, hace este sistema que ¿cómo trabaja? El mango se ajusta con estos 2 tornillos y este tornillo agarra en una pieza de metal que está atornillada en el mango. También ajusta el mango. Pero vos, ¿qué haces? Vos aflojás este tornillo y acá metés una llave Allen en ese agujerito y podés regular el ángulo del mango con respecto a la caja y después lo volvés a apretar este tornillo.
Es genial la idea. El tema está que para que esto funcione, el neck pocket, o sea, donde encaja el mango en la guitarra, tenía que ser perfecto. Y la mayoría de las guitarras de los 70 tienen un neck pocket agrandado. ¿Por qué? Porque por lo que te explicaba antes, había tanta producción que no había tanto control de calidad. Entonces los neck pockets son como más grandes y el mango se mueve de costado. Este por suerte está bien. Es lo que te contaba, yo esta guitarra la encontré de pedo. Está perfecto y encaja bien. Pero la mayoría, vos vas a ver que acá tiene como un sobrante, como un labio, y acá tiene como una luz. Entonces, de repente estás tocando y si le pegas un golpe se puede llegar a mover el mango. Se puede arreglar fácil, se ajusta, se le pone un tornillo adentro, o sea, no es nada del otro mundo. Pero ese problema, más el tema de los pickups, más el tema del peso de la guitarra, y más el tema de que también cambia el look, porque le ponen la pala grande, que esto lo hace CBS en el 66, para que el logo se vea más en la televisión. Fíjate que el logo viejo era chiquito y de lejos no se veía tanto. Y CBS quería que cuando la guitarra aparezca en televisión se vea bien. Entonces por eso lo agrandan y lo hacen negro así, para que se vea bien de lejos. Entonces, todos estos cambios hacen que la guitarra cambie radicalmente de audio. Y mucha gente dice, no, a mí me gustaba como la Fender vieja. Entonces ahí es cuando nace el tema de buscar lo vintage. La gente empieza a buscar las guitarras viejas y empiezan a subir de valor. Porque hasta ese momento la guitarra vieja era una guitarra usada. Vos tenías la guitarra nueva que valía, no sé, 1000 y la usada valía la mitad. Cuando se empieza a poner de moda que la moneda quería la vieja, empieza a aumentar de precio y ahí es cuando se desarrolla el mercado de las guitarras vintage, a mediados de los 70, fines de los 70. Esto que te estoy contando de Fender pasó exactamente igual con Gibson. Te lo voy a contar en otro video. Al mismo tiempo, por eso explota el mercado de lo vintage y de las guitarras antiguas. Entonces, para resumir, las guitarras de los 70, el problema que tienen no es que son malas, son inconsistentes. Podés encontrar una que es genial y podés encontrar 10 que son horribles. Ese es el problema. No es que no hay buenas guitarras de los 70. Preguntale a Ingvar Malmsteen, por ejemplo, a Blackmore. Hay un montón de guitarras de los 70 geniales. Preguntame a mí, que encontré esta. Pero la mayor parte que vas a ver tiene esos defectos, yo te digo, pesan muchísimo, tienen sobrantes de este lado de este lado de acá, ya te digo, son muy pesadas, las pinturas son gruesísimas. Eso pasa a partir del 78 más o menos, que Fender empieza a usar unas pinturas que llamaban thick skin, que son recontra gruesas. Esta por suerte no lo tiene, vos acá está saltado o acá está desgastado. Y no, esta tiene la pintura normal, pero las posteriores, a partir del 77-78, se empieza a poner cada vez más gruesa la pintura. Y llega un momento que era como tener una capa de plástico arriba de la guitarra y ya la guitarra no pasaba nada. Debido a eso, es que viene el declive de Fender, aparecen las guitarras japonesas, empiezan a competirle las Ibanez, las Yamaha. Hay un montón de guitarras japonesas que empiezan a entrar a Estados Unidos, mejor hechas que las Fenders y que las Gibson, y eso lleva a que tanto Fender como Gibson tengan que vender la empresa porque estaban por fundirse. Fender vende en el 84 y Gibson Gibson vende en el 86. Y ahí es cuando cambia. Pero hasta ese momento venían en declive, ¿ok? Entonces, resumiendo, para que vos no te aburras, la Stratocaster de los 60 y la Stratocaster de los 70 son dos guitarras distintas, totalmente. Muy diferentes, tienen audios distintos. Puedes encontrar guitarras de los 70 maravillosas, pero las vas a tener que pagar mucha plata, porque hay pocas. Las que están buenas, hay pocas. Y valen muy caro. Y vas a encontrar muchas de los 70 que valen baratas, pero porque son las que no van. Tené cuidado, fíjate bien. El problema, ¿sabes cuál es? Que el 90% de la gente que tiene una guitarra Fender de los 70, de las que no van, piensa que es la buena y te va a tratar de cobrártela como si fuera buena, y no lo es. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenés que tener en consideración cuando vas a comprar una Fender de los 70? Primero, observa los costados, que no tenga sobrante de acá y que acá no tenga luz. Number one. Segundo, la guitarra no puede pesar más de 4 kilos. Ya 4 kilos para un Strato es bastante. Si pesa más de 4 kilos, no la compres. Tercero, el ancho de acá. Muchas de las Fender de 270, como hacían muchas, a veces los tipos
se iban de mambo y vas a encontrar mangos que tienen 40 milímetros acá. Esto tiene que tener mínimo 42. Si tiene 40 no lo compres, no vas a poder hacer la mayor. Hay muchas Fender que tienen 40 milímetros acá porque se pasaron de rosca. Otra, fíjate la pintura. Si tiene la pintura esa gruesa, te vas a dar cuenta si tiene algún golpe. No la compres. Porque es como una campana que la forrás de goma. La golpeas y no suena. ¿Ok? Y otro detalle que no te conté, importante, que esto sí se puede cambiar, al igual que los pickups. Yo a esta guitarra le cambié los pickups. Le saqué los pickups originales, los puse en una bolsita, en un Ziploc que lo guardé en el estuche, y le puse un set de pickups buenos y la guitarra te parte la cabeza. Y otra cosa importante es que los puentes cambian. El puente original de Fender es 2 piezas acero de acá, y del lado de atrás tiene el bloque de acero que está atornillado, y vos ves, si vos mirás, ¿ves a esos tornillos que hay ahí? Ahí ves un tornillo ahí abajo, ahí ves otro tornillo que se alcanza a ver, y acá tiene que haber otro. Porque el bloque está atornillado a la base. Las guitarras de los 70 no ves ningún tornillo. ¿Por qué? Porque el bloque y la base es una sola pieza. Está fundido. No lo vas a ver porque tiene la tapita. No tiene la tapita. Está fundido en una sola pieza, tanto el bloque como la base. No está atornillado. Y las selletas son de un material que se llama Zamac, que yo se las saqué, las guardé en una bolsita junto con los pickups y le puse la selleta Fender de acero doblado que hace que la guitarra suene mucho mejor. Entonces, el día que yo la quiera vender a un coleccionista, le pongo las selletas originales, le pongo los pickups originales y se la vendo como vino. Pero así, con estos pickups y esta selleta, la guitarra suena que es un sueño. Esos detalles tenés que tener en cuenta cuando vayas a comprar una guitarra. Y una cosa más. Todas las Fender Stratocaster hasta 1976, la llave era de 3 posiciones, como esta, no de 5. La llave de 5 aparece en el 77 recién. Si vos ves una guitarra vintage que tiene llave de 5, le cambiaron la llave y eso significa que también estuvieron toqueteando el circuito. Prestarle atención a eso. ¿Ok? Son pequeños detalles que tenés que tener en cuenta. Y una cosa más te digo y me voy. En la década del 70, los trastes en la Fender no se ponían de arriba. No era que vos ponías el traste y lo empujabas hacia abajo. Se ponían de costado. Hacían como una canaleta y el traste entra de costado. Así. Entonces, cuando vos tenés que reentrastar una guitarra de los 70, si sacás el traste para arriba, rompes toda la madera. A mí me han hecho ese desastre en una Fender 79 que tenía, me le hicieron pelota. Un luthier, entre comillas, que no sabía eso, no lo puedo creer. Los trastes de la guitarra de los 70 hay que tener mucho cuidado o sacarlos para el costado y después, sí, el nuevo lo puedes poner de arriba. Pero cuando vas a reentrastar una guitarra de los 70, tenés mucho cuidado a quién se lo mandás, que sepa eso, porque si te sacas los trastes por arriba te rompe todo el diapasón. Y si vas a comprar una de los 70, entonces fíjate que no tenga chips, que no esté rajado, no tenga rajaduras acá en el mango, porque eso significa que le hicieron un trabajo de reentrastado mal. Ahí huí. Y la última que te digo, que ya la dije en otros videos, estas guitarras están pintadas. La base de todas las guitarras estas era una pintura sintética, inclusive la de los 60. Tenían primero una pintura que se llama Fuller Plast, que era un sellador que era sintético. Arriba tenía la capa de color nitrocelulosa y arriba tenía una capa de nitrocelulosa transparente. Esa capa de nitrocelulosa transparente se pone amarilla con el tiempo y por eso la guitarra se va poniendo cremita y, por ejemplo, un azul se va poniendo medio verdosita porque la capa transparente de arriba se va amarillando. En los 70s, hasta el 76, 77, la base era... ¿cómo se llama? La base era sintética. Después la capa de color era nitro. Y arriba tenía una capa transparente de sintético transparente. Por eso es más duradera, pero sigue siendo finita como esta. A partir del 77, más o menos 78, empiezan a usar poliéster, que es una pintura mucho más gruesa, que le da a la guitarra un aspecto como de plástico, y es totalmente diferente. Esas ya son distintas, esas guitarras. Hay guitarras muy buenas de esa época, por supuesto que sí. Hay muchas guitarras 78, 79, 70, 80, 81 que son geniales. El tema de la pintura te lo cuento porque hay diferencias, pero no porque esté mal.
Lo que te quiero decir es que esa capa de sintético que le ponían arriba hacía que si vos ponías el decal y arriba la sopleteabas con el sintético transparente, el decal se derretía. Entonces Fender, ¿qué hizo? A estas guitarras la pintaba todo con sintético, que no se amarillea con el tiempo, ¿ves? Y el frente de la pala lo sopleteaba con nitro. Entonces fíjate que el frente de la pala está amarillo, inclusive está medio chorreado del costado, ¿ves? Pero la parte de atrás no. Así reconoces si la guitarra está original. Las de los 70s tienen la pala amarilleada y el resto del mango está clarito, porque el resto del mango es sintético y la parte de adelante es nitrocelulosa. Y fíjate vos, si te la muestro de cerca, vas a ver cómo está toda cuarteada la nitrocelulosa. Como si fuera una guitarra vieja. Bueno, no tengo buena luz para mostrártelo, a ver. Ahí. Ahí está. ¿Ves cómo está? Mirá. ¿Ves cómo está toda cuarteada? Como si fuera una guitarra de los 60s. Porque la parte de arriba es nitro. Solamente el frente de la pala. Bueno, ¿viste? Hoy aprendiste muchas cosas de estrato, o quizás ya las sabías y te entretuviste un rato mientras yo te lo cuento. Ha sido un verdadero placer.